Bienvenidos a Híbrido Literario. Esta vez nos encontramos en un formato un poco distinto. Muchísimas gracias a José Antonio por dejarnos usar el StreamYard. Estamos transmitiendo cada uno desde su casa. Esta es una conexión Estados Unidos-México. Aquí se encuentra conmigo Mónica Sarmiento Archer, ¿no? Y por el otro lado, Mónica está en Manhattan, yo estoy en Staten Island, Nueva York, y José Antonio Pérez Robleda está en México. Así que vamos a empezar el programa Híbrido Literario y vamos a empezar sobre todo dándoles gracias a ustedes por la preferencia, por escucharnos y por sentarse y escuchar este formato que va a estar muy interesante. Así que empecemos. ¿Cómo están? Pues bien emocionado, Mónica, de estar aquí contigo. Muy buenas tardes, un placer también, José Antonio, Rocío, gracias por la invitación y qué honor estar aquí con dos grandes poetas. Gracias a ustedes, y son ustedes, es por ustedes que este programa se mantiene vivo, por los escritores, por los poetas, por los narradores, por la creatividad, ¿no?, que aflora en cada uno. Una cosa que yo siempre he observado en todos los escritores que vienen a visitar acá, que hacen más de una actividad que no necesariamente es literaria. Es decir, son poetas y son pintores, como en el caso de Mónica, o profesores y además técnicos, técnicos en audio, ¿no?, como José Antonio. Entonces siempre hay algo más, ¿no?, que sale, y eso también ayuda, ¿no? Esta diversidad que hay entre los creadores. Así que voy a empezar presentando a los escritores que están aquí conmigo. En primer lugar, Inés Mónica Sarmiento Castillo Archer, más conocida como Mónica Archer. Está dedicada a sus pasiones: la familia, el arte, la literatura, la enseñanza y la gestión cultural. Recibió su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España, en artes visuales, completando posteriormente una maestría en literatura española en St. John's University, Nueva York. Ella regresó a España para estudiar un segundo doctorado en literatura en la Universidad de Alicante. Mónica escribe poesía y cuento corto. Enseña en Hofstra University y en Adelphi University en Nueva York. Además es directora de BICOA, Base Intercultural Comunidad de las Américas, bicoa.org. Coordina eventos académicos y culturales. Mónica participa activamente en investigaciones acerca de literatura, arte y salud. Es experta en dimensionalismo en el arte y en los procesos de colaboración del acero inoxidable. Perdón, de coloración del acero inoxidable. Su obra publicada es Colección de Poesía Iberoamericana, Ciudad de México, Nueva York Poetry Press, Festival de Poesía de las Américas en Nueva York, Arte Poética, Brota el Sonido, son haikus, octámbulos, colección Alfas y Betas, Puentes Bridge, que es una de las antologías que yo coordiné, antología de narrativa, Continuo, Discontinuo, Continuo, El Ángel Editor, Nueva Poesía y Narrativa Hispanoamericana. Y muchísimas las publicaciones de Mónica. Podemos decir también que Mónica hace poco, ayer, publicó un poemario, ¿no? Además, Mónica ha recibido la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. En 2006 representó a América Latina en el 60 aniversario de la UNESCO en Valencia. Y vamos también con José Antonio.
Y después de esos aplausos que caen tan bien, vamos con José Antonio Pérez Robleda, que nació en Sevilla en 1980, es educador, poeta, filósofo, papá y empecinado cocinero. Español de nacimiento y mexicano de adopción, es licenciado en filosofía por la Universidad de Sevilla. Accessis del Premio Adonais de Poesía Joven, España, Comité del Premio Adonais 2014. Esto le permitió publicar su poemario Mitología Íntima en el 2015. Es también autor del álbum ilustrado Malitzin, La Mujer Palabra. Ha participado en De Cuenca, LA, ¿no?, en la 7ª antología de Adonais, y desde entonces ha publicado en múltiples revistas electrónicas. Y acá dice, Google les dirá todo. Es además fundador del podcast Nada Dos Veces, que lo pueden encontrar en www.nadadosveces.com. Así que... Está todo el público bien emocionado con tu programa, Rocío. Muchísimas gracias por la invitación. Se nota esa emoción, ¿no? Pues estamos aquí en Híbrido Literario para conversar, para encontrarnos, para ver qué es lo que tenemos en común y también qué cosas nos distinguen como escritores, cuál es nuestra línea. Y en ese sentido, es no solamente la nacionalidad, pero, Mónica, ¿cómo ingresaste en la literatura? ¿Cuál fue el impulso que te dio escribir por primera vez? Bueno, yo siempre he sido pintora, escultora, ¿no? Y siempre en mi casa, mi madre nos leía. Entonces creo que al leernos, la imaginación volaba a contar historias. Y yo recuerdo mucho también estos programas que habían en la radio. Yo no sé si ustedes tuvieron esta oportunidad también de disfrutar cuando habían las telenovelas, los cuentos cortos, las historias que contaban en la radio. Y entonces ahí la imaginación se desarrolla. Lo que yo hacía era escribir fragmentos e ideas. Pero después, posteriormente, cuando llegué a los Estados Unidos, entré a conocer a María Elis Gazarian, quien me animó muchísimo a que continuara trabajando, pero de manera seria, dedicándole mayor tiempo. A través de eso, bueno, que llegué a introducirme en diferentes talleres que me han ayudado muchísimo en cuanto a la formación, en cuanto a la técnica, en cuanto a abrirme en el campo de la literatura. Y claro, siempre rodeada también de escritores, de poetas, desde que incluso saliendo de Ecuador me fui a vivir a España por 20 años. En ese tiempo, todo el mundo mío estaba en torno a lo que era la literatura, el arte. Y de ahí es una pasión por la que uno vive. Y mi vida está dedicada a todo este tipo de actividades. Sí, eso yo puedo testiguar. Es decir, Mónica aquí en Nueva York mueve mucho la literatura, ¿no? Es una gestora cultural. Y José Antonio también, ¿no? Pero José Antonio, ¿cómo nació tu gusto por la escritura? ¿Desde qué época y a raíz de qué? Bueno, sin miedo a parecer un niño prodigio, que nunca lo fui, empecé a rimar mucho antes de saber escribir. Me llamaban la sonoridad de las palabras, la sonoridad de los versos, cómo una palabra podía irse conjugando con otra. Y siempre recuerdo que mis primeros poemas me los tenían que apuntar porque yo todavía no sabía escribir, era muy pequeño. Recuerdo que cuando hice la primera comunión pedí una máquina de escribir así de repipi, era yo. Y va a ir por ahí todavía un manuscrito con esa colección que irían desde los 3, 4 años hasta los
8 o 9, con un prólogo súper pretencioso que espero que nunca vea la luz, pues ya prólogo me atreví a ponerle y todo, ¿no? Y de ahí me viene el gusto por la poesía y por la rima, pero hay dos momentos claves para mí, que es en el instituto tuve la suerte de dar con un grupo de gente interesada en la poesía y con un profesor al que quiero muchísimo, que se llama Carmelo Guillén Acosta, que él llevaba el área de literatura, ¿no? Y él fue el que me dio mis primeras lecturas, fuera de lo normal, fuera del uso común. Yo crecí en una casa donde no había libros, donde había 4 libros, ¿no? Había dos libros de albañilería y uno de poesía y otro de cocina. Entonces, con eso, ese era el bagaje que yo tenía. Todos los demás libros eran míos, habían pasado de alguna manera a mi habitación. Y en ese contexto fue donde fui creciendo y llegué a otro punto que para mí fue muy clave, que fue la biblioteca de Camas. Camas es mi pueblo, un lugar a las afueras de Sevilla, un pueblito de 30.000 habitantes, pero con una biblioteca que tenía más visitas que la biblioteca provincial. Y era un poco el centro cultural del pueblo, pero por donde pasaban muchas cosas y se movía gente muy interesante, donde pude cambiar muchos puntos de vista. Sin esas dos claves, yo creo que hoy no escribiría como escribo. Escribiría, pero quizás otras cosas. ¿Está sin micrófono, Rocío? Sin micrófono. Qué interesante lo que ustedes dicen. Yo siempre pregunto eso porque las respuestas que recibo son disímiles siempre, pero todas llegan a eso. Hay un momento en que la literatura hace clic, ¿no? Con uno. Y una cosa que me llamó la atención de lo que decía José Antonio era el hecho de la máquina de escribir. Nosotros, por la edad que tenemos, ¿no? Sabemos lo que es una máquina de escribir. Yo creo que escuchar a la máquina de escribir a uno lo inspira cosas, ¿no? Incluso acá hay un proyecto del que yo participé hace muchos años, tiene que haber sido el 2019, que se llamaba, era como una mini residencia y a cada poeta le daban un espacio en la biblioteca pública y le daban una máquina de escribir y mucho papel y tiempo, y le pagaban por el tiempo, ¿no? Entonces, es inspirador, ¿no? ¿Cómo puede ser que un sonido como el de la máquina de escribir inspire memorias, ¿no? Tiene que ser una inspiración auditiva, ¿no? Más que visual, auditiva, ¿no? Y son formas, ¿no? Ahora estamos en otra época, en una época en la que podemos escribir en nuestro celular, ¿no? Sin problemas. Y de ahí viene una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Cómo escriben ustedes? ¿Cuál es el momento del día? ¿Cuál es la forma en la que escriben ahora? Yo creo que en mi caso, por ejemplo, hay momentos en que miro una imagen, en que miro una obra de arte o miro la naturaleza y me inspira frases. A veces lo hago en el teléfono, escribo o voz. O a veces, si tengo papel, lo hago también, papel en mi agenda. En la noche siempre tengo un cuaderno al lado de mi cama que también escribo, siempre anoto, así entre dormida voy anotando. Pero las dos maneras, o sea, lo importante es captar esa idea. Y muchas de esas ideas en ese momento parecen magníficas, pero después uno tiene que ir eliminando. Es eliminar y eliminar. De tanto eliminar sale un poema. Bueno, yo tengo como, me pasa un poco como a Mónica, siempre hay que anotar la idea, dejarla, ¿no? Yo tengo como varios procesos. Uno es el proceso de escritura y otro es el proceso de reescritura. La reescritura siempre es a computadora y a veces en celular, pero en documentos compartidos, de tal manera que eso se va quedando en lugares, o sea, como que ahí sí soy muy ordenado. Una vez que ya tengo más o menos para dónde va el siguiente libro, así, eso es una línea más o menos recta, incluso donde sé los huecos que me faltan. Pero por otra parte está el tema de la primera idea, la inspiración. Y ahí anoto donde sea, anoto mucho en libretas, de repente la mano me ayuda a pesar de que sea tan tecnológico. Pero hay una cosa que hago mucho y que antes hacía todavía más y que me fascina, que es escribir caminando.
Cuando uno escribe caminando no puede detenerse ni siquiera a apuntar el celular. Recuerdo que esta práctica la empecé cuando ni siquiera había celulares y era un desastre, nunca cargaba con libreta. Entonces, el ejercicio es, mientras vas caminando, vas repitiendo el verso. Y de repente surge un segundo, y ese segundo se encadena con el primero. Pero claro, si tú te sigues, corres el riesgo de perder los primeros. Entonces, se vuelve una serie de letanía en la que vas repitiendo en espiral y vas aumentando, de tal manera que cuando la acabas ya te sabes el poema, pero sobre todo vas sabiendo cómo suena, dejándote llevar por el sonido, que una palabra encabalgue con la otra, dónde lleva el ritmo, y de alguna manera, si estás agitado, si vas caminando despacio, si vas rápido, eso se traslada al poema, al propio ritmo de como tú lo estabas haciendo. Me encantaría decir que siempre escribo así, que tengo el tiempo para caminar 8 horas al día, pero no, los pocos momentos donde puedo hacer eso son para mí maravillosos y son los procesos más ricos. Si no, pues como dice Mónica, la libreta, apuntar, que no se te olvide la idea y luego cómo lo vas haciendo crecer. Y ustedes tienen un espacio. Hay muchos escritores que escriben en la cocina. Yo, por ejemplo, a veces lo hago, ¿no? O a veces estoy aquí, que eso es el comedor de mi casa. Pero la cocina, el comedor. Y yo tengo un escritorio, pero últimamente no lo uso. ¿Cómo es con ustedes? Es decir, bueno, José Antonio camina, es decir, él ocupa el espacio, ¿no? Mientras camina, pero ¿hay algún lugar en especial que te gusta, en el que te sientas cómodo para escribir? Qué interesante esa pregunta, Rocío. Es tan fascinante porque algo que dijo José Antonio, yo he escrito muchos versos caminando, específicamente cuando voy a la casa de campo es el momento donde yo puedo permitirme decir todo el día me puedo dedicar a escribir poesía, porque es el tiempo oportuno que tengo. Y escribo caminando porque al mirar la naturaleza me inspira, al mirar un animal o un ave me inspira. Y todo espacio y lugar, yo creo que es el momento para crear. Normalmente me gusta ir a una cafetería, sentarme simplemente a mirar pasar la gente o detenerme en mirar a una persona y de pronto esa persona se convierte en un personaje y la mente comienza a volar, la imaginación sobre todo. Entonces es como que el poema va creciendo dentro de uno o algo le inspira. Dentro de la casa, lo mismo, no tengo un lugar fijo. Quizás digo, me gustan, por ejemplo, las madrugadas, me inspiran mucho. El silencio también me inspira, o la música, ¿no? Es fascinante que en diferentes momentos uno tiene esa capacidad de ser inspirado por diferentes aspectos, incluso en la relectura de un libro, cómo uno percibe un libro que ha leído en el tiempo va teniendo nuevos significados. Pero sí, en cualquier espacio, en mi caso, para mí funciona. Fíjate que a mí uno de los espacios que más me gusta es los espacios, los no lugares, los espacios de tránsito. Antes de la pandemia y ahora un poquito más, tuve la oportunidad de viajar mucho. Y ese espacio donde el internet no es bueno, no te molestas a conectar. Los aviones son maravillosos porque de repente te aíslas y ya no llega un mensaje, no llega un ruido. O sea, hay mucho ruido alrededor, pero no cosas a las que tienes que atender y sabes que tienes por delante 2-3 horas, o las salas de espera que de repente se vuelven interminables y para mí se vuelven espacios, realmente para mí, espacios muy introspectivos. En ese caos donde hay tanta gente, ahí es donde realmente encuentro el foco para poder escribir, para poder llevar un poema, donde sabes que nadie te está mirando, donde sabes que dejaste de ser una persona y eres solo un ser que transita por ahí como los demás y sabes que no te vas a encontrar a nadie. Y después yo sí soy muy maniático para la reescritura, ¿no? Es decir, la escritura es en eso, pero sí yo la escritura necesito mi computadora, mi mesa de madera, tengo aquí muchos aparatos alrededor, a veces me pongo música, a veces no, pero necesito decir en voz alta, tachar virtualmente, porque siempre reescribo en la computadora, ¿no? Y a mí me pasa como a Mónica, me encantan las madrugadas, pero literal las madrugadas, o sea, de irme a dormir como monje a las 9 de la noche y a las 4:30 de la mañana levantarme, sacar al perro y con todavía el café al lado oliendo empezar a escribir. Y esas 2-3 horas antes de que amanezca, es antes de que la luz vaya cayendo por la ventana, para mí son maravillosas, es donde de repente veo cosas que no estaba viendo antes y donde el trabajo se vuelve muy rápido, muy liviano.
Claro, y además es ahora, yo creo que hay muy poco ruido, es decir, hay una especie de concentración, ¿no? Y uno puede visualizar tal vez algo más fácilmente, hasta el ritmo, ¿no? Porque uno se encuentra con su propio ritmo y me parece lo máximo, ¿no? Yo trato de a veces hacer, bueno, yo escribo mucho de noche, ¿no? Así que, bueno, no, las preguntas no son para mí, ¿no? Pero quería hacer simplemente un comentario. Pero Pero nosotros también, Rocío, lo que pasa es que a otra hora. claro, claro, y para mí es lo máximo eso, ¿no? Es decir, una persona que nos escucha, que recién está escribiendo o que piensa que puede hacerlo de una manera periódica, ¿no? Para crear un poemario, para crear un grupo de poemas o simplemente para sacar lo que tiene adentro, puede verse reflejado en ustedes, ¿no? Y eso es muy bueno. Y otra pregunta que también sale de esto es, ¿qué temas a ustedes los llevan a escribir? Todos. A mí, fíjate que como vengo del mundo del arte, si te fijas, algunos poemas míos, por ejemplo, han salido estando en el museo. De pronto una escultura de Boccioni me puede inspirar ese movimiento. Entonces puede salirme de pronto una poesía dimensionalista, una poesía constructivista, pero es por la influencia de esa obra escultórica. O de pronto una obra clásica. El ver unos personajes me inspira, les doy un diálogo. La naturaleza, el salir afuera o el estar en el tren, en el subway y ver a personas en el entorno mío. Entonces, la inspiración me viene de todo, absolutamente, de la naturaleza, de las personas, de los espacios, de los rincones. Y es una cosa que uno tiene una efervescencia. Entonces, creo que la inspiración es esa capacidad uno de ir capturando esas imágenes que a uno le vienen, no descartarlas nunca, aunque nunca las use, pero ya el ejercicio, el hábito de pulir, es lo que a uno hace que vaya desarrollando, que vaya aprendiendo. Yo aprendí a no tener temor al poder expresar. El problema es el momento de pulir. El momento de pulir es lo más difícil porque es en el momento en que uno comienza a leerlo en voz alta y a procesarlo y a repetirlo hasta que funcione, es un trabajo muy detallado de pulir, pulir y pulir. Es el momento de la inseguridad, ¿no? Una de mis poetas favoritas, Wisława Szymborska, dice que hay tan pocas películas sobre poetas porque somos muy poco plásticos, ¿no? Si viéramos, por ejemplo, a Mónica pintando o esculpiendo, pues podemos ver cómo va mezclando los líquidos, pone el lienzo, hay un avance, ¿no? O sobre un químico, cómo va poniendo, probando. Pero si, eso lo dice Wisława, ¿no? Si viéramos una película de un poeta, veríamos a un señor o señora, por suerte cada vez más señoras, ¿no? Tumbada en un sofá con una pierna en el aire y leyendo una hoja de papel. Y al cabo de 15 minutos pone una coma, no cambia la pierna de lugar y al cabo de otros 15 minutos la vuelve a quitar. Entonces, somos muy poco plásticos los poetas. Fíjate que en mi caso yo hago trampas, ¿no? O sea, yo solamente ahorita he escrito de 2 temas. Mitología íntima trata del amor, de muchas formas diferentes. Y ahora estoy escribiendo sobre todo de política. Otra cosa son las excusas que me doy, porque uno de repente es vergonzoso o los poetas de repente nos queremos esconder detrás de nuestros versos, dejar veladas referencias. Entonces, mitología íntima trata el tema clásico ampliamente. La última parte, por ejemplo, trata del viaje de Ulises. Ahora estoy escribiendo o terminando un western. Estoy escribiendo sobre aparatos eléctricos, pero de nuevo es política, amor. Estoy escribiendo también utilizando formas, y lo último que estoy escribiendo me autoimpuse en escribir en liras. Y de repente tener que estar midiendo, contando 7, 7, 11, 7 y poniendo, y que además no suene como debe sonar. Entonces, eso de repente se vuelven excusas, se vuelven caminos, se vuelven vías, pero en cuanto a temáticas, ya tengo clarísimo que los últimos años estoy escribiendo básicamente de política. Otra cosa es que esa política sea muy concreta o muy coyuntural. Yo espero que sean temas políticos que trasciendan a mí.
Claro, es una época en la que a veces hablar de política es ineludible, ¿no? Y no todos los escritores quieren hablar de política, ¿no? Pero llega un momento en el que no te queda otra. Claro, escribir poesía es un acto político ya en sí, ¿no? Otra cosa es que tú te quieras meter al tema, entrar al trapo, decir la palabra precisa para que te ataquen y poner el cuerpo, ¿no? Pero ya la elección poética es política. Pues muy cierto. Y no podemos estar exentos tampoco, o sea, siendo la realidad. Sí. El ser críticos nos ayuda también a vivir. Claro. Y el ser una voz, además, ¿no? Eso también yo creo que es un pequeño poder, ¿no? Que uno tiene en ese sentido, hay que saberlo usar. Aparte de eso, yo también quería hablar acerca de los lugares donde ustedes viven, ¿no? Ahora, Mónica, tú eres de Ecuador, pero vives muchos años acá y has vivido en España. ¿Qué sucede con esos lugares? Al igual que José Antonio, ¿no? José Antonio es de España, pero vive en México. Y creo que también tienes mucha relación con otros países, ¿no? Si no me equivoco, Guatemala, ¿no es cierto? Guatemala. Exacto. ¿Y qué son esos lugares para ustedes? El topos, ¿no? ¿Cuál es la significancia de los lugares en los que han estado? ¿Sabes qué? Yo digo siempre que todo lugar enriquece. Si uno tiene la capacidad y el talento de saber apreciar la belleza de cada espacio, y cada espacio te enriquece. Cada espacio tiene tanta cultura, el entorno, las personas. Eso es lo maravilloso de vivir en diferentes lugares, en tener esa capacidad de valorar cada lugar. O sea, eso es para mí fundamental, el hecho de que este entorno me enriquezca. Y yo también busco, o sea, no espero que el espacio me dé, sino que uno tiene que conocerlo, viajar, recorrerlo, entenderlo. Y también a su gente, el hecho de sociabilizar con las personas, de conocerlas, eso se refleja en lo que uno escribe también. No sé si te pasa a ti, José Antonio, pero en mi caso tiene bastante influencia. Y para mí ha tenido mucho que ver con mi experiencia vital. Tengan en cuenta que yo crecí en un pueblo que ahora tiene 40.000 habitantes, pero que entonces tendría 25, 30.000, en el extrarradio de una ciudad que con todos los pueblos alrededor llegaban a 1,5 millones de personas. Y eso es un barrio de los lugares, de las ciudades donde ustedes han vivido. O sea, cuando yo les cuento que México tiene 22 millones de personas y que la población del país donde yo nací básicamente se concentra en esta ciudad, la mitad de la población donde yo viví se concentra en esta ciudad, para la gente de allá se les hace una locura. Y además yo hice mi primer viaje grande a los 26 años. Y tuve la suerte de cambiar de continente, irme muy, muy lejos, me fui a Tailandia. Entonces, pasé de no tener pasaporte a hacer un viaje así. Para mí, las ciudades, puedo decir que Camas, que Sevilla, fue la ciudad donde fui niño, adolescente y joven, pero donde verdaderamente me hice adulto fue en Ciudad de México. En Ciudad de México fue donde crecí. Y después, desde Ciudad de México, tenía la oportunidad de conocer bien América Latina. Ahorita hablábamos de Guatemala, que es el último país con el que estoy teniendo más relación, pero podríamos hablar de Chile, de Costa Rica, podríamos hablar de Panamá, de todos los lugares donde he podido, si no vivir, sí tener relaciones cercanas y longevas, ¿no? Con Argentina, donde solo estaba una vez, pero tengo oportunidad de colaborar con muchísimas personas. Y eso de repente, como que tu mundo crece. Me acuerdo cuando era muy niña que decía que las personas son como las plantas, que de repente necesitan cambiar de maceta porque se quedan sin tierra. Las raíces ya consumieron toda la tierra. Y la única solución es o los podas o los mudas. Entonces, de repente necesitamos más mundo para crecer. Sin duda eso te amplía. Yo no sé si hubiera podido hablar de los temas que hablo sin haber vivido en México, sin haber conocido de primera mano el Melipilla, que es un pueblito a la fuera de Santiago de Chile, sin haber podido estar unos días en Xela, sin haber podido conocer la Sierra Norte de Puebla en toda su profundidad, estar en un lugar que no sabe ni en los mapas, se llama Chachahuantla. Sin haber conocido todo eso, no sé si pudiera escribir lo que escribo y tener la visión que tengo. Entonces, sin duda, te cambia. Claro. Claro, eso es obviamente los viajes, ¿no? Las salidas, las ciudades que uno tiene en su interior, los espacios que significan tanto para uno, ¿no? Y que afloran en la poesía o en la narrativa.
son parte de nuestro crecimiento como escritores, ¿no? Y antes de entrar en lo que es la lectura de poemas, yo quería hacerte una pregunta, José Antonio. El western que estás escribiendo, ¿a partir de qué sale? ¿Cuál es tu inspiración para escribir un western? Yo conozco a otros escritores que están escribiendo western, por eso te pregunto. Fíjate que cuando yo empecé a escribirlo, yo lo escribí antes de que se pusiera de moda, no es cierto. Pero sí es verdad que ha habido una corriente en los últimos años. Este es un libro pandémico, pero un poco prepandémico, pero básicamente se terminó en la pandemia, ¿no? Y bueno, son varios temas. Lo interesante para mí fue, yo veía muchos westerns de niño, crecí con esas películas casi en la televisión, en todas las sobremesas, ¿no? Que era la hora en que nos dejaban a los niños la tele. Y los westerns formaron parte de la banda sonora de mi vida, eso que estaba ahí de fondo, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué esta gente corre tanto y de quién son esas tierras? ¿No? ¿Por qué van a tomarlas? Y bueno, pues en las películas no te dicen nada, simplemente están disponibles y hay que ir a tomarlas. Y ya de este lado del mundo, y más estando en México, uno descubre esa historia más o menos oculta. Incluso en México no se habla demasiado de ella, que esas tierras no solamente tenían dueños, sino que esas tierras habían sido tomadas. A partir de ahí surgen muchas preguntas muy interesantes. La historia del antiguo oeste o del lejano oeste es la historia del capitalismo, en muchos sentidos, desde el más filosófico hasta el más práctico y sobre todo desde el más político. A partir de aquí surgen otros temas, me permite meterme en Honduras profunda, también hablar de temas como el racismo, elegir bien quién poner, quién no poner, pero sobre todo desde unos estereotipos que son tremendamente exagerados como los propios westerns. Entonces vamos a tener al pistolero, vamos a tener al político, vamos a tener al ingeniero, al ranchero, y todos esos nos van a ir dando una visión. Pero el western que se llama El caballo del malo, el protagonista es un caballo. Y es precisamente el caballo de aquel que en algún momento tú sabes que va a morir y se va a perder por el desierto. Entonces, esa visión descarnada, desamparada, alejada de la realidad y de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, también me permite tener una visión ecológica. Vamos, lo que te decía, política. Claro. Y con respecto a Mónica, ¿no? Mónica es una pintora además, ¿no? Y yo entiendo que estás haciendo también trabajos con respecto al acero, ¿no? Sí. Y la coloración del acero. Sí, es que, sabes que yo en Ecuador fui alumna de uno de los grandes maestros ecuatorianos, Estuardo Maldonado. Ajá. Lo conocí muy jovencita cuando recién empezaba la universidad. Bueno, cuando estaba en la universidad lo conocí. Y mis vacaciones yo iba a su casa. Entonces yo aprendí todo lo que yo sé en cuanto al acero inoxidable, lo aprendí de él. Pero él vivió toda su vida en Roma porque esta técnica solamente se podía trabajar en Roma. Por la industria. Eso está cerca de Milano, hay la industria del acero. Entonces, ahí nace todo este proceso de elaboración. Y todo esto del trabajo de la coloración del acero inoxidable es lo que yo pongo en mi obra. Entonces, darle color al acero. Pero lo maravilloso es esto, fíjate, es una metodología que avanza con la tecnología, porque es a través de la tecnología que se desarrolla la técnica de darle dimensión a una obra, que siendo bidimensional, o sea, plana, pueda tener esa capacidad como si fuera un oleograma, de poderse tener más dimensiones. Con el tiempo descubrí, partiendo de la literatura de la pintura, descubrí que también existían fragmentos de literatura dimensionalista. ¿Y en qué se habla en la literatura dimensionalista? Justamente de las dimensiones, de otras dimensiones, si el tiempo se encuentra, si existen estas conexiones entre la vida, la muerte. Y de este tipo de poesía es hace 20 años que yo tengo una pasión por estudiarla. La trabajo, la sigo trabajando, pero sí es una cosa que me fascina. Entonces, siempre ha ido fusionado en mi trabajo la pintura y la poesía, la literatura, siempre. Incluso el cuento corto son de historias, de personajes, de artistas que tienen una vida, pero que es una vida tan de fantasía,
que en el cuento corto yo le doy todavía, le doy esa, no magia, pero sí le doy esa, dejo ese entreabierto de decir, dejar volar la imaginación si esa vida es real o no, partiendo de esa realidad que los personajes han vivido. ¿Sí? Wow. Pues muchas gracias por esas respuestas y yo creo que ya es hora de que vayamos para la lectura de poemas, ¿no? O de textos, en realidad. Y no sé si están preparados o ponemos una cortinilla musical o no. La podemos poner y yo estoy aquí más que listo, además. Ah. Podríamos empezar contigo. Vale, así te da a ti tiempo. Muy bien. Bueno, voy a comenzar con un título que se llama We Are on Air. Y bueno, pues ustedes localizarán en qué época se encuentra y en qué situación. We are on Air. Antes de que la luz roja se encienda, un cometa sin nombre habrá alcanzado su perihelio y emprenderá en un retorno que tardará 5.000 millones de años. Cuando llegue, quizá ya no habrá nadie aquí, ni Ana, ni Darilla, ni mucho menos Zoya. Pero el político mira a cámara, parpadea y suspira. Antes que la luz roja se encienda, un dron sin nombre habrá alcanzado a recorrer 876 kilómetros. Tardará unas 3 horas. Olena se habrá preparado para un largo parto y Lesia habrá amarrado su bicicleta. Antes que la luz roja se encienda, un misil sin nombre habrá comenzado a recorrer 11.000 kilómetros. Tardará unos 42 minutos. Iriña habrá vendido todas sus acciones y Clara habrá contratado un nuevo ingeniero. 3, 2, 1. Now we are on Earth. La antena emite la señal de televisión. El sol emite un haz de luz. Ambos tardarán unos minutos. Para cuando nos iluminen, el misil, el avión y el cometa, Ana y Darilla y sobre todo Zoya, habrán emprendido un viaje sin retorno. We are on Earth. El sonido se desplaza en el aire 331 metros por segundo. Es irrelevante el tiempo que tarda una palabra en salir de la boca y llegar al micrófono. Pero antes de acabar, el discurso de político habrá dado la vuelta al mundo. We are on Earth. La guerra se declara en segundos. El miedo es casi instantáneo. Pero la muerte carece de tiempo. Se prolonga por toda la eternidad. Lo pongo aquí para que me vean porque el público no está listo todavía. Lo dejaremos para el final. Bello. Muy bien. Voy a leerles unas liras. Casi todos mis poemas tratan de tener una métrica a veces más o menos reglada, a veces más o menos institucionalizada, pero siempre me impongo algún tipo de trampa por ahí, o de banco de arena o de trampa de la que salir, ¿no? Sin embargo, estos directamente son liras o tratan de ser liras. Si encuentran por ahí algún fallo, alguien que sea más culto que yo, háganmelo saber, por favor. Alégrate. Alguien cuida de nosotros. Alguien cuida de ti. Alerta, sin descanso, sin respiro. Alguien mira por ti, atento, sin desvío. Siempre, sin domingo, sin festivo. Alguien que te cuida como a sí mismo. Tenemos mucha suerte. Quien cuida de nosotros no deserta, es paternal, es fuerte, nos ama, nos respeta. Él vigila que nada nos pervierta, que nada mancille nuestro espíritu, nada rompa la paz, ni nadie quebrante este sosiego, ni viole este solaz, ni encapote este cielo. Que ningún grito venza este silencio, que solo se derrame sangre ajena. Pero si alguna vez tienes dudas, abre este streaming, Palacio Estatal 10. Tras el tercer jazmín en la ventana sobre el medianil, hay una luz que no se apaga nunca. Bueno, aquí hay una referencia velada a un dictador de mi país y bueno, pues ya quien sepa encontrarla, la encontrará, ¿no? Y bueno, pues mira, vamos a acabar con un... ¿Todavía tiempo de un poema largo, Mónica? No, sí. Perfecto, ¿no? Genial. Este poema tiene título dentro de esta serie, se llama La traición del sol. Un sol que nos convoca, mito que nos recuerdas que elegimos tú y yo un mal tirititero, que fuimos marionetas, que perdimos el tiempo girando alrededor del sol equivocado. Tú y yo,
Pudimos serlo todo y hoy no nos queda nada. Pudimos serlo todo y tan solo perdimos la inocencia, las ganas, las fuerzas y esa rabia. Tú y yo. Nosotros que rozamos realidades vetadas, nosotros que orbitamos otros mundos posibles, nosotros que ocupamos el sol de una sentada. Para ti, para mí, nada hay. Ya todo ardió. Solo queda lo que pudo haber sido. Nos quedamos, tú y yo, en medio de este limbo, tan lejos del sol, tan muertos de frío. Se apagó el sol y seguimos a oscuras. Tú y yo. Solo teníamos la inmensa rabia de una juventud ya desahuciada, de un futuro cancelado de antemano, de una casa compartida con 4, de un trabajo a ratos sin horas extras, de un contrato de eterno becario, de una empresa sin ley, moral ni tregua, de una colección de horas extras en negro, de una aplicación de entrega sin sueldo, de una generación desperdiciada, de un éxodo perdido de expatriados, de una legión de votos por rogar. Se apagó el sol y seguimos escuros. Nada hay, ya todo ardió. Solo queda lo que pudo haber sido. Nos miramos, tú y yo, en medio de este limbo tan lejos del sol, tan muertos de frío. Llegado a este punto, perdida la inocencia, ya solo nos queda ser culpables. Tú y yo traicionamos el sol, asaltamos los cielos y tan solo encontramos avisos de desahucio. A ti y a mí nos robaron la inocencia, nos hicieron culpables, se apagaron los gritos, se agotaron las fuerzas, sin derramar la sangre se nos fue a la cabeza, diluyó toda rabia, disolvió la esperanza, nos dejó sin certezas. Tú y yo creímos que era posible. A ti y a mí nos hicieron culpables, nos robaron la inocencia. Para ti y para mí nada hay, ya todo ardió, solo queda lo que pudo haber sido, indignados tú y yo en medio de este limbo tan lejos del sol, tan muertos de frío. Llegado a este punto, perdida la inocencia, ya solo nos queda ser salvajes. Wow. Gracias, público. Muy bien, si luego hay tiempo les leo uno del Webster para que no nos quedemos con las ganas, pero ya quiero escuchar a Mónica. Bueno, me encantaría escucharte porque sería maravilloso. Bueno, yo voy a leer hablando de esto de la poesía dimensionalista. Voy a leer esto de universos paralelos. Universos paralelos, ¿los conoces? Muchos se han perdido en ellos. Elijamos un rincón del mundo llamado Podocarpus. En ese microcosmos resplandecen otras vidas, formas hechizadas de árboles venerables. Homenaje de un invisible sueño de ilusiones, de hierbas en tránsito que renacen mutantes, aposentos de miradas a la selva, enfrente la aridez del longevo Vilcabamba, observado por el tímido Malacatos. Desde aquí, elijamos otro rincón de la Amazonía, un cosmos milenario de naturaleza agreste. Alguien estuvo ahí alguna vez, el primer hombre. En ese bosque húmedo dejó su semilla un sobremundo. ¿Lo conoces? Ahí, en donde los nogales eclipsan, dolidos por el mal endémico, invadidos por huéspedes inesperados, miles de vidas mueren con él. Al otro lado, en el novicio macromundo del Battery Park, intenta dormir un rayo de oro agrio, que el atardecer se diluye en el Madison Square Park. Entre flotantes líneas verticales, en ese jardín ausente de montañas, se descubre petrificados pétalos salvajes y de sus ramas se desprenden alados grillos metálicos. En el Dumbo, el esplendor de presuntos árboles tienen su rostro y figura, rodeados de indiferentes universos. En el Central Park se repite la misma historia. De los sintéticos parques cosmopolitas, habita el niño sapiens egocéntrico, en donde nace la naturaleza abstracta y con ella su epitafio. Voy a leerles otro. Tecnología. Enfrente, un cuerpo desparramado,
A su derecha otro híbrido, sin encanto y descompuesto. Todos observan el mismo vídeo. Countdown, countdown. Ante la tecnología no hay clase social. Al ritmo de countdown, en la misma estación todos quedamos. Okay. Fonambulista. Este cuerpo que mira, oscila, se inclina hacia el lado de la incertidumbre. Avanza por una orilla donde sus espinas no tienen final. A mi derecha, veloces coches me obligan a vibrar. Caigo al fondo de un pálido mar. Me miro, persisto en el camino, prosigo. Y para terminar, un pequeñito, encima de un cuello. Yo describo mientras tú la miras. Él extiende su lengua para que ella conduzca a toda velocidad sobre esa aislada pista. Nosotros explotamos en adrenalina. Os apartáis para que ellos y ellas dejen su bilis. Ustedes continúan por otra ruta. Por encima de un cuello, la danza de unos ojos psicodélicos cambian de luz. Hermoso. Qué increíble, Mónica. Sí, además la poesía a través de la radio, ¿no? Cómo encuentra su espacio siempre, ¿no? Alguien puede estar escuchando en este momento con los ojos cerrados y seguir el ritmo. Es bellísimo. Y yo creo que eso se debe agradecer siempre, ¿no? El hecho de poder utilizar algo tan, yo no diría mecánico, pero sí técnico, y pasar el arte a través de eso, ¿no? A través de esta forma de expresión, ¿no? Y que llega a todos lados, porque en este momento yo estoy en Nueva York, Mónica también está en Nueva York, José Antonio está en México, pero nos están escuchando o nos van a escuchar en muchos lugares que están muy afuera, muy, muy lejos de acá, ¿no? Y esto se queda como un documento y eso es bellísimo. Aparte de eso, bueno, no sé si creo que hay tiempo para leer un poco más, pero antes de una extra lectura, y yo quería preguntarles si ustedes tienen proyectos, ¿no? Si hay proyectos tanto a corto como a largo plazo, proyectos literarios de los que nos podamos enterar y que nos puedan dar una luz de lo que están haciendo, ¿no? Ahora, en el aquí y ahora. ¿Y comienza tú, Mónica? Bueno, tenemos proyectos ya planificados para de aquí a 1 o 2 años, porque son colaboraciones que venimos haciendo con diferentes universidades. Por ejemplo, tengo un proyecto con la Universidad de París-Nanterre. El próximo año estamos celebrando en París el 50 aniversario de una de las escuelas más antiguas de París, que es la Escuela de Ecuatorianistas, que se fundó en 1970. Entonces, vamos a celebrarlo eso en París. Y asimismo, seguimos haciendo varias colaboraciones con la directora del departamento, Emmanuel Sinardet, otras colaboraciones entre Nueva York, París, y otras ciudades. Entonces, siempre estoy involucrada en los temas académicos con la universidad. Por otra parte, otra cosa muy interesante que sucede es que Nueva York viene mucha gente. Entonces, como nos conoce, siempre a veces tenemos eventos de improviso, de colaboraciones con otras personas de otros países. Entonces, también estos encuentros que vamos haciendo, como el que tuvimos ayer mismo, que fue un encuentro ítalo-americano, así hacemos encuentros diferentes, en diferentes grupos. Bueno, siempre estamos rodeados de proyectos ya planteados y otros improvisos. Ok, entonces ahora seguimos con José Antonio, ¿no? Sí,
¿Algún proyecto que se viene a corto, a largo plazo? Fíjate que yo estoy muy emocionado por varias cosas, todas en Guatemala. Estoy llevando un proyecto que se llama Tejidos Literarios, que consta de dos partes. Por una parte es animación a la lectura para los profesores, tratamos que a precios muy económicos para poder llegar a escuelas públicas o escuelas que no tienen presupuesto para capacitación. Y por otra parte, el encuentro de poetas con el público escolar, ya sean maestros, alumnos o público en general, pero en esos mismos tours. Hace un par de meses tuve la oportunidad de hacer uno en Xela y ahora, en algunas partes de Guatemala, incluida Xela, y ahora regreso a la Filgua, a la ciudad de Guatemala, a la Feria Internacional del Libro de Guatemala, donde vamos a tener varios eventos de tejidos literarios, donde además vamos a tener un congreso que se llama Rehumanizar la Educación, donde por supuesto vamos a tener uno de los talleres de lectoescritura y bueno, otras cosas más afines para maestros como evaluación alternativa y cosas de ese tipo. Pero básicamente es que enseñar a los alumnos, sobre todo cómo enseñarles a leer, en tiempo en la que la IA ya lee por nosotros y hasta nos hace resúmenes. Y me hace mucha ilusión, como a mí me dijeron que aquí podía hacer promoción, entonces vengo preparado, ¿no? En la Filgua vamos a presentar este libro que se llama Malintzin, la mujer palabra. Desde hace algún tiempo yo estoy con traductores, porque no conozco la lengua, escribiendo con personas que me ayudan a traducir a las lenguas originarias. Hay un libro que está buscando editorial que se llama Tenec, que está escrito en castellano, y en Tenec, que es una lengua maya del norte de México. Es una rareza, una lengua que quedó aislada mucho antes de la llegada de los españoles, con la llegada de los nahuas que llegaron desde fuera. Y este libro se llama Malintzin, la mujer palabra, y que da otra perspectiva de la historia de la Malinche. Es un álbum ilustrado con una autora que es de ascendencia de los pueblos originarios y ilustrado por un ilustrador español de la editorial Edelvives. Tiene una de las características que tiene es que está escrito en castellano y en náhuatl. Esperemos que incluso se lance la versión mexicana. La versión mexicana viene en náhuatl, pero también viene en maya. O sea, son 3 idiomas los que van a venir. Tiene unas ilustraciones increíbles. Y sobre todo es un libro que nos da una perspectiva de una mujer de la que se habla mucho, pero que ella habló muy, muy poco. No hay prácticamente ninguna palabra registrada. Déjenme que les presuma bien, voy a poner esto en grande, porque es una maravilla el trabajo que ha hecho Francis con los textos que hicimos Nadia, Ñusabi y servidor. Lindo, qué belleza. Qué maravilla de proyecto, te felicito, me parece tan extraordinario este trabajo, el hecho de recuperar las lenguas madres de América. Yo creo que es una cosa fundamental continuar con esta gran labor. Felicitaciones, José Antonio. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que yo no tengo ni mucho menos intención de recuperarla, está muy, muy viva. Finalmente yo soy un gran, gran admirador y como alguien que viene de fuera, que alguien que no como ustedes que las han vivido, que pertenecen a su cultura, ¿no? Yo no me siento con derecho a recuperarlas, más bien yo me siento con derecho a disfrutarlas, vivirlas, porque créanme que están mucho más vivas y hay una generación muy, muy aguerrida que lejos de verlas como un estigma, las está viendo como una reivindicación. De hecho, por ejemplo, para este libro, este libro de Tenec estaba... es un libro escrito para mi hija que algún día buscará sus raíces de donde viene, ¿no? Y tendrá que encontrarse con todo esto. Es un libro que lanza la historia de las mujeres de esa familia y la tentación era no poner ningún idioma para no enojar a nadie. Y de repente decía, México tiene tantas lenguas indígenas ahí puestas que sería un desperdicio querer inventar una, mejor enojarse con los demás, decirle, pues vengan conmigo, publiquen ustedes también en sus lenguas, ¿no? Y tomar una que tenga más o menos sentido. Pero de verdad están muy vivas y para mí es un orgullo poder estar ahí mirando por un agujerito, tocarlas, sentirlas, ¿no? Esa cosa que es tan mística por otro lado. Bueno, pero la estás proyectando, porque el hecho de hacer el libro en estas dos lenguas es proyectarle, sacando de sus fronteras. Y luego, como dijo Miguel León Portilla, uno de los grandes defensores de las lenguas madres, un mexicano, estudioso mexicano, protector de estas lenguas, decía que cuando muere una lengua, muere una cultura con ella. Completa. Esa tradición me parece oportuno poder mantener, recuperar y que quede grabada esa memoria
Y sobre todo que los hablantes tengan excusas para conocer su propia historia o sus propias historias o historias ajenas, pero en su propia lengua, ¿no? Que no todo tenga que ser traducido o ajeno, ¿no? Sobre todo que todavía hay hablantes, eso hace la lengua viva, ¿no? Y yo me pongo a pensar en la lengua que era del lugar donde mi padre nació. Mi padre nació en Chiclayo, ¿no? Que es el norte del Perú, y allí había una lengua que se llamaba mochica, ¿no? El mochica. Y el mochica ya no existe, es decir, ya es una lengua muerta. Encontramos las gramáticas, pero ya no hay hablantes, es decir, ya nadie va a hacer crecer esa lengua, ¿no? Solamente la podemos estudiar en la lejanía, ¿no? Y fíjate, ahí justamente es la importancia de, al morir esa lengua se ha perdido esa historia, se ha perdido tanto. Sí. Por eso es fundamental el hecho de preservar y proyectarlas. Sí. Como tú bien decías, Mónica, cualquier excusa para proyectar toda la vida que tienen esas lenguas, ¿no? Claro, y otra cosa que yo estaba pensando, tú deberías contactarte, José Antonio, con Agustín Benelli, ¿no? Agustín está en Chile, que él ha estado también aquí en este programa, pero Agustín también es un educador, ¿no? Y en poesía, ¿no? Y de repente tienen algunos puntos en común. Vale. Bueno, pues una excusa para invitarlos al otro podcast, a Nada Dos Veces, claro, donde van a venir ustedes dos. Ya las comprometí en directo y ahora las vuelvo a comprometer. Y por supuesto invitamos también a Agustín para que vengan a Nada Dos Veces a leernos más poemas y a contarnos otras cosas, ¿no? Claro. ¿Y tú tienes algún libro? Bueno, tú acabas de presentar un libro, Mónica. Ayer presentó un libro. Ayer presenté este libro, Countdown, que fue publicado por Officina Pindale Pirandici en Italia, y es un libro que está escrito en español e italiano, traducido al italiano por la gran poeta y traductora Brigidina Gentile. Tiene textos de Manuel Sinardé, de Olga Grillo, y sí, justamente ayer lo acabamos de presentar. Qué lindo. Sí. Qué lindo. ¿Y algún otro proyecto que tengas? Bueno, hay un proyecto que yo estaba invitando a Mónica. Lastimosamente, José Antonio, estás un poco lejos, pero si tienes algún momento, alguna forma de venir a Nueva York, va a haber lecturas, ¿no? Va a haber una lectura el 1 de junio en Staten Island, ¿no? Vamos a leer bilingües. Va a haber escritores que escriben en inglés y los que escribimos en español en Staten Island. Vamos a hacer una lectura y vamos a invitar a otros poetas. La idea es abrir, ¿no? Abrir los caminos poéticos, llegar a Staten Island y disfrutarlos ahí también, ¿no? Staten Island es el 5º condado de Manhattan, por cierto. Pero el 5º condado de Nueva York, Manhattan. El 5º condado de Nueva York, ya no sé ni lo que hablo. Pero ese es un proyecto, ¿no? Y que yo espero que Mónica y otros poetas de Nueva York estén allí y nos estén dando una mano o un apoyo con sus versos, ¿no? Y José Antonio, sí, pero hay que hacer honor, yo me encantaría ir, créeme que en cuanto pueda me voy a lanzar. Nueva York es una de mis asignaturas pendientes, pero hay que hacer honor al programa y hacer híbrido literario y lanzarlo mitad digital, mitad físico, para que los que estamos lejos podamos también presenciarlo o por lo menos participar en un momento dado, ¿no? Sí, eso también, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Y con respecto a eso, disculpen que les quite unos momentitos del programa para hablar de un proyecto narrativo que en la ciudad de Nueva York, que está hecho con fondos de la ciudad de Nueva York, me dieron un incentivo, ¿no? Acá le dicen grant, para hacer un proyecto narrativo que yo he titulado Mis Historias, y que realmente tengo el honor de que el escritor Richard Parra sea el instructor, ¿no? Y el proyecto salió hace más o menos una semana, y las 20 vacantes que tenemos, tenemos casi 55 postulaciones, ¿no? Así que va a ser un poquito difícil, no sé cómo vamos a hacer, pero esperemos que, ¿no? que salgan muchos proyectos más, ¿no? Necesitamos eso, necesitamos difundir, no solamente el hecho de
aprender a escribir, sino también aprender a leer, que son dos partes, y eso tú lo sabes, José Antonio, como profesor, ¿no? Como pedagogo, ¿no? La escritura y la lectura van de la mano, ¿no? Son dos caras de una moneda. Y eso es algo que todos tenemos que saber. Es decir, si uno es escritor, tiene que saber leer, ¿no? Y querer leer, ¿no? Que eso también es importante. Sí. Bueno, ¿tienen tiempo para un par de poemas más? Bueno, sería maravilloso escucharte, José Antonio. Me dejaste con las ganas de escuchar este poema de Wester. Estoy súper emocionada. Sí. Bueno, voy a escribir 2 poemas que son gemelos, que están al inicio y al final del texto. Y digamos que por lo menos el segundo cierra de alguna manera este proyecto, ¿no? Deme un segundo. Lo tenía preparadísimo y justo aquí está. Justo se me fue. Muchas gracias, Mónica. Pues vamos allá. Para hacer espacio al progreso, inundaron la aldea, movilizaron a los lugareños, entregaron instrucciones precisas, debían llevarse cuanto flotara. Aún así, el día después, hubo cientos de objetos que flotaron por meses, puertas atorados por años, cajones que no pudieron abrirse, retratos de familiares olvidados, hasta un ataúd flotó por días sin que nadie lo reclamase. Lo último que se hundió fue una bota sin espuelas. Todavía hoy, una vez al año, abre la represa. Las barcazas de los lugareños corren a buscar sus antiguas casas, a veces con sus hijos, a veces con sus nietos, a veces solos, sin su alma. Algunos se sumergen en busca de tesoros, a otros se les oye gritando, ahí, ahí, aún no se cae el techo, aún se ve la puerta roja, esa era la cocina de tu tía, ese es mi cuarto, ese olmo daba peras. Al caer la tarde, vuelven las barcas y la presa esconde otra vez el pueblo y quedan flotando en el agua cientos de hubiera. Y para cerrar, este poema que se llama St. Stephen's Flowers. Aquel verano, para St. Stephen's, los cerros se llenaron de nubes. En lugar de disiparse, aguantaron semanas. Las nubes bajaron hasta el valle. La humedad hizo renacer el desierto. El telégrafo hizo correr la noticia. La gente vino de otros pueblos. El Middletown Post hizo la única foto que se conserva. Bautizaron el fenómeno como St. Stephen's Rains. Los católicos pensaron que eran cosa de la Virgen, los protestantes que era cosa del diablo, pero solo los que conocían las viejas leyendas se marcharon a Serpent Pass. Los insectos corrieron a poner sus huevos, los conejos corrieron a excavar madrigadas, los jóvenes corrieron a tirarse al pasto. Fuera del valle hubo un montón de nacimientos, los hijos de St. Stephen's. Para cuando comenzó a llover se fueron los visitantes. Al principio fue un ligero chispeo. La alegría de los pozos llenos desbordó las esperanzas. Luego hubo que canalizar riachuelos. Después, el agua reventó las acequias hasta que una noche, después de un enorme rugido, una lengua de lodo acarició el valle, sepultando cualquier vestigio de progreso. Solo entonces comprendieron el nombre que los habitantes originarios habían dado a ese lugar. Sobre el lodo fresco crecieron flores de cementerio. A falta de telégrafo ya no hubo visitantes ni fotografía. Nadie pudo nombrar al fenómeno St. Stephen's Rains. Bueno, elegí donde hay más pistoleros y caballos, ¿no? Pero creo que marca un poco el tono de cómo con esa pincelada nos va hablando, ¿no? Sí, y Mónica, me encantaría escucharte. Sí, Juno va viajando con tu poesía, me encanta. Sí. Ok, vamos. Fisuras. Desplazado, ignorado. En cierto momento, un anciano disfrazado de espantapájaros apresuró sus pasos sobre unas baldosas sueltas. Huyó de su encierro interior, dejando en el inodoro de la memoria de los otros, oculto, el rencor, la violencia. Tomando un impulso, se elevó girando y con una pausa hizo coincidir su melodía patológica, resonando el canto suave de las cuerdas envejecidas.
mientras la masa de humanos almuerzan del fruto esponjoso de árboles carcomidos, donde los recuerdos ya no explotan, las imágenes no se encienden, se difuminaron del calendario. Ya nadie hierve en su mirada, en tanto hábil la enfermedad lo araña, corroe su centro. Desde entonces, su raíz intacta se conecta a la vida. Y para finalizar, fondo de arte, dedicado a Picasso y a Dora Maar. En un tiempo pasado juntos multiplicaron emociones, a sus cuerpos sumaron otros, mas la suma de esos tantos le restó felicidad. Los despojos que aún comparte deambulan divididos. ¿De quién son? ¿Quién los creó? Nadie sabe sus nombres. Se han quedado plasmados en el lienzo de la desnutrida memoria, ocultos en algún fondo de aquello que llaman arte. Bueno, y hemos llegado al fin de nuestro programa de este mes, ¿no? Muchísimas gracias por su paciencia, queridos José Antonio, querida Mónica. Gracias por... sí, queremos comer. Vamos a tu casa, José Antonio, a comer. Por favor, vengan, bienvenida. Acuérdense de lo de empecinado cocinero, aquí van a comer rico. Sí, uy, qué rico. Bueno, vamos, ya es hora de comer. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias. Esperemos volver a encontrarnos. Nos vamos a encontrar en el podcast de José Antonio muy pronto. Vamos a hacer más proyectos, estoy segura de eso. Les agradezco de sobremanera la paciencia, el amor con el que han leído sus poemas. Y espero que nos sigan porque el 5 de junio, que es el cumpleaños de Federico García Lorca, viene a visitarnos un poeta chileno. Así que, y ya tenemos casi todo lleno hasta fin de año, pero gracias por estar en Híbrido Literario. Y bueno, es hora de decir adiós. Si ustedes quieren decir sus despedidas, bienvenidos sean. Gracias a Híbrido Literario, gracias Rocío por esta iniciativa tan maravillosa, gracias José Antonio por esta cobertura, por esta calidez y esta hermosa conversación, y ha sido un honor para mí estar aquí leyendo contigo. Gracias a todos. Muchas gracias, la verdad que un honor, Mónica. Qué suerte haber tenido la oportunidad de compartir estos dos espacios, compartiremos muchos más. Muchas gracias, Rocío, no solamente por invitarnos, sino por tener ese espacio. Y voy a despedir como despido siempre el podcast de Nada Dos Veces. Recuerden que, aunque este video quedará grabado en internet, el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás. Exacto.